La naviera estatal china COSCO acaba de abrir un megapuerto en la costa de Perú. Sin embargo, ha recibido denuncias por daños medioambientales de parte de los locales y de distintas organizaciones que critican que no contribuyen nada a la lucha contra el cambio climático. Este puerto podría cambiar radicalmente la realidad económica de Perú, pero para algunos es motivo de preocupación. En Perú, la escasez de fondos y la ausencia de políticas verdes están dificultando que los puertos realicen cambios radicales para que funcionen con menor impacto ambiental. El megapuerto de Chancay, un ambicioso proyecto de infraestructura en el Perú con una inversión de 3.500 millones de dólares, ha generado una ola de críticas provenientes de algunos medios de comunicación alemanes. Sin embargo, detrás de estas críticas hay un trasfondo de preocupación por el crecimiento económico y estratégico que este proyecto representa para China y el Perú. Entre las principales críticas se encuentra el impacto ambiental del puerto y su contribución al cambio climático. Los detractores argumentan que la construcción y operación de este megapuerto podrían alterar la zona marino-costera y aumentar las emisiones de carbono. No obstante, esta postura resulta irónica considerando que los puertos europeos como Róterdam y Hamburgo están entre los mayores emisores de CO2 de la región. Los cuestionamientos sobre la sostenibilidad del proyecto también resultan discutibles, ya que muchas de las soluciones propuestas en Europa, como la captura de carbono y el uso de energía eléctrica en los puertos, también pueden aplicarse en Chancay. Adicionalmente, el Perú podría beneficiarse de inversiones en energías renovables para abastecer el puerto, algo que podría ser impulsado por naciones que hoy critican, pero que tienen los recursos para apoyar el desarrollo sostenible de la región. La naviera estatal china COSCO acaba de abrir un megapuerto en la costa de Perú. Sin embargo, ha recibido denuncias por daños medioambientales de parte de los locales y de distintas organizaciones que critican que no contribuyen nada a la lucha contra el cambio climático. Este puerto podría cambiar radicalmente la realidad económica de Perú, pero para algunos es motivo de preocupación. Entre todos los tipos de infraestructura, los puertos son los que poseen mayor riesgo de impacto negativo sobre el medio ambiente, por encima de carreteras, refinerías, aeropuertos, centrales eléctricas y ferrocarriles. Pero sin puertos, el comercio mundial y la prosperidad económica moderna que viene de la mano de ellos no existiría. COSCO afirma que Chancay aspira a convertirse en un puerto central en América Latina, que se distinga por su eficiencia operativa y su dedicación al desarrollo sostenible con bajas emisiones de carbono. El puerto más grande de Europa y el más grande fuera de Asia es el de Róterdam, en Países Bajos. Por su tamaño, también es el puerto que más CO2 emite de la Unión Europea, según la agencia de investigación Transport and Environment. Pero aquí, en este tramo de 40 kilómetros de puerto marítimo, hay varias iniciativas ecológicas en marcha. La Unión Europea necesitará invertir al menos 80.000 millones de euros en la ecologización de las infraestructuras portuarias en los próximos 10 años. En Perú, la escasez de fondos y la ausencia de políticas verdes están dificultando que los puertos realicen cambios radicales para que funcionen con menor impacto ambiental. China obtiene acceso directo a los valiosos minerales de Perú, que incluyen cobre, plata y zinc. Además, abre un corredor comercial con el resto de América Latina. Según expertos, este es un ejemplo de cómo China está combinando el transporte y el acceso a recursos naturales de forma que garantice su propio crecimiento estratégico y el control de la cadena de suministro mundial de minerales. China has already heavily invested into the production of these minerals, as well as the refinery and further processing at home in China into further products. Lia Tom es experta en seguridad internacional. So what we're seeing now is that China is linking these two things in Peru through becoming a transporter through the opening of Chancay Port. Como puertas del comercio mundial y catalizadores del crecimiento económico y el desarrollo, parece fundamental que estas estructuras evolucionen no solo para resistir el cambio climático, sino también para no agravarlo. Los puertos de Alemania, como Hamburgo, Bremerhaven y Wilhelmshaven, han sido fundamentales en el comercio europeo y global durante siglos. Hamburgo, por ejemplo, es el puerto más grande de Alemania y uno de los más importantes de Europa, con un alto nivel de automatización y una infraestructura de primer nivel. Sin embargo, también es uno de los mayores emisores de carbono en la Unión Europea,
debido a su alto volumen de tráfico marítimo y terrestre. En comparación, Chancay es un proyecto emergente que busca posicionarse como un hub estratégico en el comercio transpacífico. Mientras que los puertos alemanes han contado con siglos de desarrollo y apoyo gubernamental, Chancay representa una nueva inversión con un enfoque más moderno y eficiente, en parte gracias a la participación de China. Además, Chancay podría tener una ventaja en términos de rapidez y costos operativos, lo que lo haría atractivo para las rutas comerciales con Asia. Otro aspecto a considerar es la sostenibilidad. Si bien Alemania ha implementado proyectos ecológicos en sus puertos, como infraestructura para energía solar y sistemas de captura de carbono, la industria marítima sigue dependiendo en gran medida de combustibles fósiles. En este sentido, Chancay tiene la oportunidad de incorporar tecnologías modernas desde su fase inicial para minimizar su huella ambiental y diferenciarse de los modelos tradicionales europeos. Uno de los argumentos más recurrentes en contra del megapuerto de Chancay es su posible contribución al aumento de emisiones de CO2. Sin embargo, los puertos europeos tampoco han logrado resolver este problema de manera efectiva. Un claro ejemplo es el puerto de Róterdam, que es el mayor emisor de CO2 en la Unión Europea. Para mitigar este impacto, Europa ha promovido iniciativas como la captura y almacenamiento de carbono, que consiste en atrapar las emisiones y almacenarlas en yacimientos de gas agotados bajo tierra. No obstante, esta práctica ha sido criticada por su alto costo, su efectividad limitada y el riesgo ambiental que implica almacenar grandes cantidades de CO2 bajo el lecho marino. Por otro lado, Chancay tiene la posibilidad de implementar estrategias más sostenibles desde su inicio, como la electrificación de las grúas y equipos de carga, el uso de energías renovables y la optimización de rutas marítimas para reducir las emisiones. Además, si el comercio se vuelve más eficiente gracias a este puerto, el impacto neto en emisiones podría ser menor que el de las rutas comerciales actuales, que dependen de puertos con mayores tiempos de espera y traslados innecesarios. El megapuerto de Chancay tiene el potencial de transformar la economía peruana al convertirse en un centro logístico clave para el comercio entre Sudamérica y Asia, particularmente con China. La posibilidad de reducir tiempos de envío y costos logísticos lo convierte en un activo estratégico no solo para el Perú, sino para toda la región. Esta realidad podría explicar la preocupación en ciertos sectores europeos que han dominado por siglos el comercio mundial. Con China como principal inversor en el proyecto, el megapuerto también refleja un cambio en la dinámica del poder económico global, algo que podría incomodar a las potencias tradicionales. Prueba de ello es la reciente cobertura de medios como Deutsche Welle, que ha expresado inquietudes sobre cómo Chancay facilitará un corredor marítimo directo entre el Perú y China para el abastecimiento de minerales clave como cobre, plata y zinc. Este corredor fortalecería aún más la posición china en la cadena de suministro global, reduciendo su dependencia de intermediarios occidentales y consolidando su presencia en Sudamérica. El megapuerto de Chancay representa un paso significativo en la modernización del Perú y su integración en el comercio global. A pesar de las críticas provenientes de sectores europeos, el proyecto simboliza un cambio en la balanza comercial y geopolítica. La clave estará en gestionar adecuadamente su impacto ambiental y social, asegurando que el crecimiento económico se traduzca en beneficios sostenibles para el Perú y la región. Comparado con los puertos alemanes, Chancay tiene la oportunidad de ser un referente de eficiencia y modernización en el comercio transpacífico.